Hola a todos, bienvenidos a la página web de One Tipo to the Moon. Vamos a hacer una serie de tutoriales. En este caso vamos a empezar con Cinema 4D, porque yo creo que es una herramienta que es bastante útil y es bastante buena para hacer determinado tipo de MoGraph, para presentaciones de televisión, cabeceras y demás. Es interesante que conozcáis un poco cómo funcionan todas las herramientas que tiene. Entonces para ello vamos a hacer una serie de tutoriales basados en el MoGraph y los efectos que trae por defecto, para que podamos ver cómo funcionan y así podáis vosotros ya mismo desempeñar la función que queréis hacer con cada uno de ellos. Entiendo que allá dependerá más la imaginación de cada uno y el resultado que quieras. Cuando te metas en cosas así y quieras un resultado, pues por lo menos saber cómo funcionan las herramientas y así podréis llegar al objetivo que queráis. Así que dicho esto, vamos a crear... lo primero es hacer un cubo para que nos sirva de elemento para poder trabajar con él. Podéis hacer cualquier tipo de objeto. Con el cubo vamos a ver bien los giros y demás, o lo que vamos a hacer con él. Como suelen ser muy grandes todos los elementos que metemos o que se crean por defecto, todas las primitivas del cinema, lo que hacemos es cambiarlo de tamaño. En vez de 200 centímetros vamos a dejarlo en 20 de alto, 20 de ancho, otros 20 de largo y luego de altura. Le vas a dar menos porque lo que quiero hacer realmente, vamos a hacer una especie de plancha. Entonces para ello el Z sí que le va a dar 20, pero en altura le voy a dar 5 solo. Así tenemos un cuadro bastante elegante para poder hacer todo lo que nosotros queramos hacer con él. Vale, como este cuadrado es bastante tosco, bastante duro, aquí dentro de los elementos, antes de que lo hagamos editable, tiene algunas cosillas, algunos modificadores que podemos tocar. En este caso el fillet nos haría que se crearan más aristas para poder dividir la geometría y suavizar los cantos. Si os fijáis, ha quedado demasiado blando. Podemos ver, si damos a display, podemos ver las líneas eligiendo el modo ground lines para ver qué líneas se han creado. Así podemos estar más... podemos tener más claro cuántas líneas se han creado y dónde están cada una. Y en la pestaña que hemos clicado de fillet, lo que podemos hacer es bajar el radio un poco, con cuidado porque estos van muy deprisa, para que nos quede lo más cercano a lo que nosotros queremos. Podemos darlo manualmente, podríamos colocar 0,5 para que quedase todavía más afilado, porque con el ratón es bastante complicado. Vale, una vez que tengamos el elemento que queramos clonar o que queramos trabajar con él, en este primer vídeo vamos a trabajar con la herramienta de clonar. La herramienta de clonar, o el modificador, o como lo queréis llamar, es el MoGraph más básico que tenemos de todos, es el primero que está, y es el que más se suele usar porque es el que luego junto con otros elementos podemos conseguir muchas cosas. Vamos a empezar, hacemos clic en Cloner, el modificador o el MoGraph se crea en la parte de arriba. También hay maneras de hacerlo directamente, es decir, si yo suprimo el cloner que he creado y lo que hago es darle al Alt, mantenerlo preto mientras elijo el cloner, automáticamente, a ver, bueno, para ello tengo que tener seleccionado el cubo, evidentemente. Cuando le doy al Alt, lo que hacemos automáticamente es que se crea ya el cubo hijo de, pero para ello tiene que estar seleccionado. Así que lo que tenemos que hacer ahora es elegir. Si os habéis dado cuenta, lo que hace automáticamente es que crea dos más, o sea, hace un cloner de 3, y es porque en las especificaciones por defecto que trae está en modo lineal, tiene un número de 3, podemos aumentarlo, podemos ver cómo va aumentando en modo lineal hacia arriba, y podríamos hacer también un offset para que fuera más arriba o incluso más abajo, ¿vale? Simplemente moviendo el cloner. En este caso lo que podemos hacer ahora es ver cómo trabaja la herramienta de clonar y ver qué diferentes formas de colocar las piezas en este elemento. El primer modo lineal, ya os digo, no hay mucha más explicación, simplemente sería, podemos aumentar y disminuir el número de objetos y luego ya la distancia que queramos que aumente. Por defecto, si os fijáis, lo que ha hecho es subir los 50 centímetros en el eje Y. Esto lo podemos reducir para que solo sea lo que nosotros necesitemos, es decir, si queremos que se creen
un montón de elementos y estén súper pegados, lo que hacemos es bajarle esto hasta un número que es casi lo que hemos puesto en el que mide cada uno, así estarían pegados. O darle incluso, manualmente podemos introducir un 6, un 7 o el número que queráis para que se separen y se clonen en la dirección que están ahora mismo, que es lineal. Podemos elegir el número que queramos de elementos y también podemos elegir otro eje para que se desplace en cada uno consecutivamente lo que la estáis marcando. En el caso que fueran 20 sería como lo que tiene de ancho, ¿veis? Y también podríamos hacerlo para que quedase en la dirección que queráis. Vamos otra vez a bajar a 2 o 3. Vamos a pasar al siguiente, que sería radial. Aquí lo que tenemos es que se forma como si fuera un radio, se forman todos los elementos y el número de elementos se van generando en el mismo radio que vosotros tenéis marcado. El radio lo tenéis aquí, en este momento está en 50 centímetros, lo podríamos aumentar, lo podríamos reducir y así conseguir el efecto que nosotros quisiéramos hacer. ¿Vale? Importante, se pueden alinear los mismos elementos en el plano que tú quieras, es decir, ahora mismo está en el eje XY, se podría decir en el ZY, si podríamos darle la vuelta, o ponerlos en el XZ y poner los planos boca arriba. También, dentro de las formas que tiene de colocar, ahora mismo están, digamos, todos orientados hacia el centro, pero si hacemos clic en Align, lo que se hacen es que se colocan en la posición en la que tendrían que estar en el círculo, en el radio, pero cada uno mirando en su eje en la forma que tiene original. Normalmente, pues esto lo se suele tener así porque suele ser para alguna cosa en concreto. Aquí tenemos una especie de offset en el que podemos crearlo desde el rango que queramos de radio, de ángulo que tenemos aquí. Se puede empezar en el 0, como está aquí, o acabar en el 360 y reducirlo lo que necesitemos. Todos estos conmutadores, todos estos números que tenéis aquí, todos son animables, ¿vale? Es decir, que si por ejemplo tenemos estos que está del 0 al 360 y queremos animarlo para que aparezcan, es decir, para que haga una cosa así, desde el 0 hasta el 360, todos los botones, todo lo que tenga un punto aquí en el lado izquierdo, es que se puede animar. Para ello, me voy, en este caso voy a ponerlo en el 0, me voy al frame donde yo quiero que aparezca la primera grabación y con el control aprieto y hago clic en el puntito. Lo que hacemos en ese momento es crear un keyframe, si os fijáis está aquí, y solo tendríamos que ir al frame donde queremos que acabe y volver a darle otro keyframe. Para ello voy a poner el 360, pero aún no se ha creado todavía ningún keyframe y tengo que volver a hacer con el control preto, hacer clic en el botoncito de al lado del título. Entonces se crea una animación, ¿vale? Si ya quisiéramos tocar curvas de animación y tal, lo explicaremos más adelante, pero vamos, es bastante sencillo. Animar cualquier tipo de objeto en Cinema 4D, todo lo que tenga punto de animación, todo se puede animar. Una cosa importante para quitar una animación, que a veces pasa que nos equivocamos o lo hemos dado sin querer o lo que sea, o incluso estamos a lo mejor con el botón del AutoKey activo, que es este de aquí. Entonces lo que tenemos que hacer es darle botón derecho encima del botón, en la pestaña de animación, y se puede o borrar toda la track, toda la pista que tenemos de animación, o se puede borrar el keyframe que hemos seleccionado. En este caso se borrará el del 0, este que tenía aquí. Y también lo que, como os digo, os podemos borrar toda la pista. En este caso borro toda la pista porque no quería que se animase nada. Y le vuelvo a poner el ángulo de fin al 360 para dejarlo como estaba. Vale, vamos a pasar al siguiente, que sería el grid. Este lo que tenemos es que se forma automáticamente una forma geométrica cúbica en la disposición que nosotros le damos, porque tenemos las tres coordenadas. Podemos darle el número que queramos en cada una de ellas. Entonces podemos decir que, por ejemplo, aquí queremos 20, en la otra queremos 20 y en la otra queremos 20. Upa. Vale, es que cuesta un poco. ¿Qué ocurre aquí? Que se han generado 20 cubos en cada fila disponible en este grid, ¿vale? Entonces, ahora mismo hemos creado un montón de cubos
y los tenemos todos apilados de forma geométrica perfecta en esta pantalla, ¿vale? Lo que tenemos que hacer ahora, por ejemplo, yo como se me está quedando un poco colgado, voy a hacer es quitarle una fila, ¿veis? Y así nos quedamos ya solamente con un plano de cubos. También lo que ha pasado aquí, que como los cubos tienen 20 y estoy dejando y tiene aquí 200 de separación, pues se quedan pegados. Para ello lo que voy a hacer es darle el espacio necesario. Como son 20, pues le vamos a dejar 400 y 400 de espacio, ¿vale? Así que tenemos un grid de cubos que están perfectamente pegados porque están, ¿lo veis? Totalmente alineados. Y con esto podemos hacer muchas cosas, en el sentido de que luego esto con diferentes efectos y diferentes cosas es cuando se empiezan a crear todas las animaciones que salen y todas las cosas que podemos hacer, ¿vale? Esto es muy sencillo, simplemente tenéis que elegirlo como queráis. Hay esferas también, podemos crear una esfera. Vamos a hacer menos, ¿vale? Vamos a hacer 5 y 5. Y de espacio vamos a hacer menos también, vamos a hacer 100. Bueno, aquí tenemos lo que sería un cilindro, las diferentes formas que tiene, y la esfera, que por supuesto tiene que tener bastantes para que se note que es una esfera. Es decir, vamos a intentar hacerlo más grande, a ver si no se me cuelga mucho. Lo que hacemos aquí es aumentar el número sin que se nos pase. Ahí. Y siempre con una forma de esfera. Si ponéis muchos, pues se puede llegar a cuajar. Vale, mantendría aquí, podemos decir cuántos queremos que se llenen. ¿Veis? Lo va vaciando hasta que se llene entero. Vamos a intentar ver si puede ver un poco mejor. Ahí. Adoptaría una forma de esfera. Si lo hacemos menos lleno, pues quedarían huecos en el medio y tal. Sería lo que se queda en lleno o no. Según el número que pongamos de cubos, sería lo que se llena la esfera. Vamos a poner también 20 aquí y 20 aquí. Y aquí sí vamos a darle un poquito más de espacio. Bueno, si os fijáis, se pueden hacer como las piezas de los Legos. De una forma muy fácil, porque solo tendréis que decirle la geometría que queráis. Vale, vamos a pasar al último que tenemos del cloner, que para mí es casi el más divertido. Para ello necesitamos otro objeto en la escena. Voy a crear un torus, para que es lo que mejor queda, a mi entender. Todos estos objetos que metemos no hace falta hacerlos editables automáticamente, porque esto trabaja igual con objetos, digamos, con polígonos básicos que con objetos editables, o sea que no haría falta hacer editable, no sé que fuéramos a hacerlo, modificarlo, hacer alguna cosa más difícil. Así que simplemente con los objetos que trae como primitivas los podemos trabajar sin hacer clic en el botón editable, no haría falta, pero vamos, se puede hacer igual, aunque lo hagáis editable. Para ello vamos a hacer clic en el cloner, da igual el objeto que creemos aquí en la escena, y lo que vamos a decirle es que lo queremos en un objeto en concreto. Han desaparecido porque ahora no están en ningún objeto seleccionado, y lo que hago es desplazar el torus al hueco donde pone object, que es el objeto que vamos a emplear, ¿vale? Ahora el cloner, digamos que no es el que le dice a los cubos donde tiene que aparecer, sino es el propio objeto, el torus, el que manda. Entonces, donde esté el torus van a estar todos los objetos clonados, ¿veis? Aquí lo que podéis ver es que los objetos están correctamente colocados, como si partieran de los... Bueno, en este caso parten de los vértices. Y esto es lo que vamos a jugar un poco ahora. Dentro de las propiedades de Object, pues podemos elegir la forma de colocarlos. De todas maneras, a mí la que más me gusta, esta da igual porque realmente no nos importa. Aquí también podríamos modificar incluso lo que es la primitiva, ya que la pestaña esta se comunica directamente con las opciones que tenemos aquí. Así que podemos directamente desde la pestaña de cloner podemos modificar el objeto
pues si tenemos que hacer algunas modificaciones de su tamaño y tal. Esta pestaña la podéis abrir cuando queráis. Lo mismo que en el anterior, cuando alineamos al clon, aparecen en la, digamos, en la posición de la normal del objeto, pero si lo quitamos, lo que hacen es colocarse de una forma como estaban en la posición en la original que tenían. Vamos a dejarlo alineado, que queda más guay, entre otras cosas. Y vamos a trabajar, bueno, aquí podemos cambiar el vector de colocación, ¿vale? Según como quisierais que fueran colocados los cubos. En este caso no me interesa. Lo que vamos a ver más es la opción que tenemos aquí, que es la opción de distribución. Yo creo que para mí es la más importante, junto con luego que le podamos añadir algún modificador para cambiar algunos tamaños y tal de los cubos o la distribución. En concreto vamos a ir al Edge. Lo que hace es que, si os fijáis, genera un cubo por cada arista de nuestro polígono, de nuestra primitiva. ¿Qué ocurre aquí? Que dependerá del número de aristas que tengamos en la primitiva para que salgan más o menos cubos. Si os fijáis, en ningún momento se está diciendo cuántos cubos tienen que aparecer. Lo que sí que están es uno por cada arista. Si yo, por ejemplo, me voy al objeto y lo que hago es cortarlo por más segmentos, si os fijáis, lo que está haciendo ahora es generar muchos más cubos. Y aquí también podemos ampliarlo hasta llenarlo por completo. Esto es porque va en función de las aristas que haya. El siguiente serían los polígonos, la cara central de los polígonos. Para verlo mejor, lo que vamos a hacer es quitarle un poco de segmentación, también en el sentido vertical. ¿Veis? Así lo que tenemos es que se ve perfectamente que de cada polígono, de cada cara, sale un cubo y está perfectamente alineado a la normal de la cara del polígono. La última, bueno, aquí tendremos la última no, pero la más importante a mi entender es la surface, porque esta lo que hace es que se genera un poco de una manera aleatoria en las caras del polígono. Y esto lo bueno que tiene es que, junto con otros determinados elementos, podéis hacer que sea como más natural. Si por ejemplo quisiéramos colocarle, si fuera un donut y fueran de los típicos virutillas de chocolate, pues quedaría más normal, porque podrías ponerlo de una forma más aleatoria. Esto sí que tiene un número de polígonos, o sea, de elementos que podemos meter. En este caso hay 20. Esto lo podemos subir hasta 100. ¿Veis? Siempre que veáis esto, son unas barras que van del 0 al 100. ¿Qué ocurre? Que a veces con 100 no llega, no es suficiente. Ello no quiere decir que cuando llegues aquí ya se ha acabado de darle. Podéis pinchar en lo que son las dos pestañas y podemos seguir subiendo. Podemos seguir subiendo hasta lo que queramos. Es más, incluso podríamos poner aquí 4000. Sí, y ahí tendríamos los 4000, ¿vale? Eso va en función de lo que queráis hacer con él. En este caso, con poner 100, pues a lo mejor es poco. Y siempre podríamos añadir más. En volumen, lo que se hace es que se genera también por el volumen del objeto. Lo malo que tiene esto que tampoco no suele tener tanta función, no suele tener tanta utilidad, ¿vale? Entonces, aquí por ejemplo podemos ver, si ponemos en modo wireframe, vamos a ponernos en modo wireframe, vemos que lo que hacen es que están dentro, están en el volumen. ¿Qué ocurre? Que a lo mejor os interesa en un momento dado hacer algún tipo de objeto o hacer algún tipo de historieta en el que necesitáis que se formen de alguna manera. Lo único que tenéis que hacer luego es, como casi con todas las cosas, es quitar el elemento que os está haciendo de objeto para rellenar. Simplemente haciendo clic en el botón que tenéis aquí, primero se pone verde, que sería como que os obliga a que se renderice, y luego sería ponerlo en rojo, que sería para que automáticamente esto ya no se vea en el render. O sea, tenéis que dar 2 clics para que no se vea. Aquí lo que tendríais era que el objeto no se va a ver en el render, con lo que podríamos rellenarlo hasta que esté totalmente lleno, y se mantendría en esta forma con este tipo de diseño. Entonces lo que conseguimos es que solo se rellenen por dentro. Pero vamos, no suele ser la que más se usa, no sé que queráis hacer alguna otra cosa diferente, pero cada uno depende de lo que quiera hacer. Vamos a dar una cosa más antes de terminar con este primer video tutorial. Podemos manejar algunos elementos bastante sencillos del cloner. Sería la posición, la escala y la rotación. No es una forma aleatoria, sino simplemente es que podemos decirle qué tipo de escala queremos modificar. Es decir, vamos a ponerlo en así para verlos bien.
Si os fijáis, lo que conseguimos solamente es modificar la escala en uno de los ejes, pero de una manera global. Tampoco pasa nada porque a lo mejor os interesaba hacer una cosa más concreta, entonces simplemente modificando los ejes tendríamos aquí unos cubos del mismo tamaño. ¿Veis? También con la posición la podemos modificar y también la rotación. ¿Vale? Si nos interesa hacer todo esto, ya os digo, también se puede animar. Es muy interesante porque podéis a lo mejor con más cosas, si juntáis varios elementos, podéis hacer cosas más divertidas. ¿Vale? En este caso es una manera más global. El peso también del clonar en este caso no afecta porque no estamos con ningún otro elemento. Y esto es básicamente lo que es el modificador de clonar. ¿Vale? Espero que os haya gustado y nos veremos en el siguiente tutorial en el que seguiremos hablando de los modificadores. Hasta luego.